Y continuamos en Es la Mañana de Guadalajara en Es Radio, cerrando este año 2015 y lo queremos hacer haciendo un pequeño análisis de lo que han sido los resultados electorales en Guadalajara y la extrapolación que podemos hacer a futuro. Lo vamos a hacer con Roberto Mangas, el director del Heraldo de Henares, que hoy está en nuestros estudios. Roberto, muchísimas gracias por compartir parte de tu tiempo con nosotros en estas fechas. Pues muchísimas gracias, Pablo. Además, esto ya es tradición, con lo cual para mí es un placer y un honor estar con un año más en estas fechas departiendo sobre estos análisis contigo. Además, en una circunstancia compleja, ¿no? Tenemos un panorama político bastante complicado, como se demuestra, pues esos acuerdos que no llegan y a los que se instan unos y otros. Sí, es un panorama complejo que ya adelantaban las encuestas, aunque luego no han sido tan certeras como pensábamos. Por ejemplo, Ciudadanos no ha llegado ni a la mitad de las expectativas que tenía. Podemos la ha mantenido, aunque se esperaba algo más. El PSOE sí se le daba el batacazo terrible, real, que en la época de Rubalcaba le costó el puesto a Rubalcaba y todo el mundo dijo que el PSOE no podía sostenerse con esos resultados. Porque no olvidemos que el PSOE es un partido de gobierno, es un partido ganador, es un partido que más de la mitad de los años desde la transición ha gobernado en este país. Sí. Y el PP es el que, a pesar de todo y de todo lo que ha caído, y a pesar de que ha perdido 60 escaños, pero bueno, es que el PP sacó 60 escaños en el 2011 por el efecto Zapatero. Sí, o sea, vamos, sacó muchísimos. Claro, si no hubiera sido el efecto Zapatero, a lo mejor hubiera sacado 155, 160, como sacó Zapatero la última legislatura. Entonces no se le puede pedir responsabilidad al PP por perder desde 180 y tantos que tenía. A lo mejor se le puede pedir responsabilidad por haber perdido desde 150, es decir, habría perdido unos 18 o 20 escaños. Pero bueno, pérdida también, hay que decirlo. Sí, pero que con la que ha caído, imagínate, con la que ha caído, con los 4 años más duros de la crisis mundial que ha habido y que a España además ha afectado pues, terriblemente, porque teníamos la crisis española, de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional, que ningún país tiene el 20 y tantos % de paro y ningún país ha sufrido lo que ha sufrido España. Y después de haber tenido que hacer los ajustes durísimos que ha tenido que hacer, algunos de ellos los hemos apoyado desde aquí, otros hemos considerado que se podían haber alargado, extendido en el tiempo para no hacerlos tan duros, y otros hemos considerado a veces, por ejemplo, muchos temas de funcionario era de cara a la galería, porque hace unas semanas a los funcionarios se le han reintegrado, menos el 5% que le quitó Zapatero, todos los derechos de la crisis. Y si no hemos salido de la recuperación completamente, quiere decir que algunos eran un poco de cara a la galería para decirle a la empresa privada, que mira, si le quitamos a los públicos, vosotros también apretaros el cinturón. Pero hablamos de los resultados y del reflejo. Bueno, Guadalajara es un reflejo de esos resultados, ¿no? Con el Partido Popular, que ha perdido votos, es un número importante en Guadalajara, ¿no? Y ha pasado de un 54 a un 34%. ¿Se puede achacar esto bueno, pues digamos la sensación nacional, pero también a los candidatos de Guadalajara? Un poco de todo, un poco de todo. Hay que decir que un buen partido, puede ser el PP, puede ser el PSOE, con un candidato que genere ilusión, por ejemplo, Ciudadanos no es nada, pero tiene un candidato que genera ilusión. Podemos no era nada hace 4 años. Tiene un candidato, de hecho, tanto Ciudadanos como Podemos son Pablo Iglesias y Albert Rivera, no es más, no es más. Generan ilusión y ellos mismos sacan 40 escaños uno y 70 escaños el otro. Pues traspólalo a PP, eso es. PSOE, con candidatos locales, regionales o nacionales que generen ilusión. Por ejemplo, Rajoy no es la alegría de la Huerta, ¿no? Entonces, si pones un candidato en el PP a nivel nacional, unos buenos candidatos que generen ilusión a nivel provincial, porque ya hemos hablado aquí de, por ejemplo, Silvia Balmaña, que es una grandísima profesional de lo suyo, del derecho penal, pero una completa desconocida, no genera ninguna ilusión, con lo cual solo ha recibido los votos de la gente que le vota al PP. No hablemos ya del PSOE, con una completa desconocidísima en Guadalajara, como es Luz Rodríguez, impuesta desde Madrid, y además lo poco que se le conoce de ella es para mal. Se le llama la consejera de paro. Un PSOE que también ha bajado, a pesar de que Pablo Bellido se pone una medalla al hacer su análisis electoral. Bueno, pero todos se lo han puesto, aunque luego en su Twitter Pablo Bellido reconoció que o cambiaban el rumbo el PSOE o el PSOE se venía abajo. O sea, yo creo que con la adrenalina de ver que el PP había perdido la mayoría absoluta y demás, pero al día siguiente debió reflexionar, en su Twitter ya reconocía que el resultado del PSOE es para que dimitieran todos los de la Ejecutiva Nacional, empezando por Pedro Sánchez, porque lo que no entiendo es, como he hablado en mi último editorial, el tío que ha llevado al PSOE casi a la marginalidad, ¿no?
Resulta que es el que dice que que se han convertido en ganador de las elecciones, cuando resulta que en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, en las principales ciudades españolas, ha quedado tercero e incluso cuarto, como en Madrid. Eso es un partido que tiene aspiraciones de en el 2019, si no se adelantan las elecciones, volver a gobernar. Entonces estamos de locura, y sobre todo los pactos que plantea. A nivel provincial han sido unos candidatos desconocidísimos, unos candidatos que no generaban ilusión, y sobre todo unos candidatos que se han limitado a hacer sus 4 mítines, sus 4 salidas por los mercadillos y poco más, porque todo se dilucidaba en los debates en Madrid, con la política nacional y demás. Entonces, Guadalajara, por primera vez, que algún oyente nos llame y nos diga, ¿te equivocas, Mangas? Que no. Pero que me he estado revisando los resultados y creo que es la primera vez que se divide los diputados, uno para cada partido, en 3 partidos. Siempre había sido 2 el PP y 1 el PSOE, y creo que en 1 o 2 ocasiones 2 el PSOE y 1 el Partido Popular. Pero que haya habido esta polarización de voto, que incluso Podemos se ha quedado a 60 décimas, creo. Sí, a 819 votos centésimas, exactamente. Sí, de conseguir, que es lo que pasó en las autonómicas, que el diputado de Podemos fue el que le levantó la mayoría absoluta a Cospedal, y por eso está Paje ahora gobernando. Y yo creí que con el voto que tiene en el corredor de Henares, que fue lo que le consiguió 2 diputados provinciales, por ejemplo, y el voto que tuvo en las autonómicas, que Podemos iba a superar a Ciudadanos en Guadalajara, y que el tercer diputado de Guadalajara iba a ser para Podemos. Que ha sido una sorpresa que esta chica de Ciudadanos, Elena de Miguel, en su vida se habrá visto en otra, no ha trabajado en política nunca y fue impuesta por la dirección por motivos que no eran políticos. Entonces, ahora es diputada nacional, que si no hay elecciones anticipadas durante 4 años, pues va a disfrutar del cargo. Pues por 800 votos. Dices tú, cuando preparamos las encuestas y los resultados, ¿ha afectado la desunión de Podemos y Izquierda Unida? Porque juntos hubieran sumado un 22% largo que hubiera superado al 18% de Ciudadanos. Pero ¿estás seguro tú que toda la gente de Izquierda Unida vota Podemos y toda la gente de Podemos hubiera votado candidatos conjuntos? Quizá con un candidato de consenso como Blanca Calvo, quizás sí, pero no lo sé, porque he hablado con mucha gente de Izquierda Unida, de los de toda la vida, y desde luego no estaba dispuesto ninguno de ellos a votar una candidatura de Podemos, ninguno de ellos. Es más, en las elecciones municipales, donde con el nombre de ahora, el apellido de ahora, pues ha habido ya muchos problemas en varios municipios del corredor de Henares por la falta de sintonía y la forma de trabajar, porque Izquierda Unida no trabaja como Podemos. Izquierda Unida trabaja en las asambleas internas del partido, con unos estatutos y una estructura orgánica muy bien delimitada, y sin embargo Podemos es más anárquico, es casi la asamblea de barrio, de universidad, y eso no lo llevan muy bien muchos militantes de Izquierda Unida, que piensan que hay cierto tipo de cosas que sí son para la asamblea y otras que son para la ejecutiva, o que son incluso para la dirección. ¿No? Entonces no tengo yo tan claro, o sea, pero no hay tanta sintonía, ¿no? Seguramente esas 6 décimas sí las hubieran sacado, y Ciudadanos no hubiera conseguido ese diputado, que a la larga y a la postre, viendo cómo quedaron los resultados nacionales con 123, 40, con 69 y demás, pues un diputado menos le hubiera costado a Rajoy mucho más, o le va a costar, porque todavía no sabemos qué va a pasar, esa mayoría mínima necesaria de sí y abstenciones para, espero y deseo, dar estabilidad a este país y no volver a los tiempos negros de Zapatero, porque Dios mío, vamos a rezar que haya un gobierno estable. Si hubiera sido el PSOE con un simple apoyo, pongamos de Izquierda Unida, un simple apoyo de Convergencia, que no se ha presentado porque ahora iba con otro nombre, o con el PNV, tal. Sí, pero tenemos partidos pues, de alguna forma con una estructura y una idea de Estado. Y sobre todo con una estabilidad, efectivamente. Y resulta que nos vamos a encontrar con una opción real, si el PP no consigue formar gobierno, de organizar, como dice Paje, un pastiche de partidos a los cuales o le pone freno la dirección del PSOE a Pedro Sánchez, o nos podemos encontrar que en marzo nos gobiernen desde Compromís a Bildu, a la Esquerra, y eso sería terrible para España. Y las palabras de Paje, que recordemos en Castilla-La Mancha gobierna con el apoyo de Podemos. Efectivamente. Ahora es que además es la paradoja de criticar la opción cuando él lo está ejerciendo.
Sí, bueno, él tiene la excusa de que, por cierto, el señor Paje debería estar más dedicado en este momento a la política regional, que tiene bastantes frentes y bastantes problemas. Si quieres, luego hablamos del Sí, sí, tema sí, de la por supuesto, legionela sí. de Sí, sí, Manzanares, sí. pero está todo el día en Ferraz, pues ejerciendo de varón. Y yo digo, hombre, de varón, por unos cientos de votos es un gran varón regional del PSOE. Cuando esos cientos de votos los hubiera conseguido el PP o Ciudadanos en Guadalajara, en las autonómicas, Paje se hubiera quedado sin silla en la Junta y seguramente le hubieran removido hasta del cargo. Sí. Entonces, fíjate lo que hacen unos pocos cientos de votos de mandar a un presidente a la Junta o a la oposición y ser un varón poderoso o no ser poderoso. Caso similar al de Susana Díaz, que Claro. al final con el apoyo de Ciudadanos es presidenta de Andalucía. Efectivamente, sí, pero Susana Díaz tenía un respaldo detrás muy fuerte, Sí. cosa que Paje se lo ha tenido que ganar en las urnas con esos cientos de votos de diferencia. ¿no? diferencia. Entonces, claro, él puede argumentar que decías tú que aquí gobierna con Podemos y en Madrid dice que no se puede gobernar con Podemos. Claro, es que él puede decir, no, pero es que en Castilla-La Mancha no hay aventuras independentistas. Claro, tiene razón, pero oiga, usted le está dando poder a Podemos, porque usted está convirtiendo a Podemos en un árbitro, porque mañana usted no va a apoyar a Podemos para una opción de gobierno de Madrid y Podemos puede decir, pues ahora en Castilla-La Mancha se cayó el tinglao, que no lo va a decir porque tienen la perlita de Madrid con la señora Carmena, que fue la tercera, creo, la segunda o la tercera, creo que la tercera, y entonces pues no van a perder la alcaldía, porque si el PSOE se cabrea también le quita algún que otro ayuntamiento grande, entre ellos el de Madrid. Entonces no se van a tirar los trastos, van a hacer el paripé como hacen todos, y al final, pues si la dirección nacional del PSOE, la ejecutiva, entra en razón y considera que un partido de alternancia en el poder, como es el PSOE, no puede seguir pactando con partidos radicales y chavistas, porque mira lo que ha pasado en aquellos sitios donde ha pactado, ha perdido votos, ha perdido votos. Entonces, seguir pactando y encima dejarle toda la opción de gobierno y decir que vamos, porque Podemos mañana mismo puede decir, venga, con tal de echar al PP, renunciamos durante 4 años a la aventura independentista. Sí, pero bueno, pero es que no solo la aventura independentista, es que las líneas programáticas de Podemos no son para gobernar en España. O sea, Podemos es el voto del resentido, el voto del cabreado, el voto del que está cabreado con la corrupción, con la clase política, con el desahucio, con la deuda, con todo. Pero no puede gobernar a España el voto de los cabreados. O sea, España es un país occidental, democrático, de derecho, un país serio, un país riguroso, un país que cumple con sus compromisos. No podemos meter a gobernar, quiera Pedro Sánchez o no quiera Pedro Sánchez, no podemos meter a gobernar a los herederos de Hugo Chávez, que hemos visto cómo han dejado el país más rico de Latinoamérica por producción de petróleo, haciendo colas para papel higiénico y para 1 kilo de peras, siendo el país más rico de Latinoamérica por el petróleo. Imagínate que no harán con España. En España el primer día empezamos a distribuir la riqueza y el segundo día ya el que trabaja no trabaja porque dice, me van a dar 1.200 euros, ¿para qué voy a trabajar a ganar 800? No trabajo. Y al quinto año, ¿qué haces? ¿Distribuimos subvenciones para mantener el voto como en Venezuela? Entonces, no se puede. O sea, el señor Pedro Sánchez tiene que dimitir mañana mismo o alguien le tiene que hacer dimitir y acabar esta aventura. Porque me da igual quién gobierne el PP o el PSOE, pero un gobierno sólido, estable, fuerte y con los apoyos justos para que no te hagan aventuras de estas de que nadie, subvenciones, con unos de poquitos votos, un puñado de votos, pues pueda, ¿no? Y en este momento el que ha ganado ha sido, lo siento mucho por la gente que vota al PSOE, pero ha sido el PP. Una cosita más sobre estos resultados que suponen el fin, parece ya definitivo, de Unión Progreso y Democracia. El partido Rosa Díez, que bueno, pues era una fuerza en su momento pujante en Guadalajara. Hace 4 años conseguía 10.000 votos, este año 1.000 justitos. Sí. El año pasado, tras las elecciones autonómicas europeas, yo dije, UPyD con el 15% de los votos se ha convertido en un partido irrelevante. Onda, ¿y eso por qué? Digo, porque está emergiendo Podemos y la suma de los votos de izquierda por un lado o de derecha por otro no necesitan a UPyD para nada. Y en un año ha pasado de tener entre el 11 y el 15% a tener el 0,5%. Entonces, partidos como Ciudadanos, partidos como Podemos, partidos como el CDS, partidos que han aparecido y desaparecido, ha habido, va a haber y seguirá habiendo.
en España. Y solo la buena o mala gestión que hagan de sus políticas les permitirá mantenerse unos años más y unos años menos. Para mí, UPyD ha sido el gran partido que necesitaba España en estos últimos 4 años. ¿Por qué? Porque sin UPyD no nos hubiéramos enterado de ni un solo caso de corrupción. Todas las personaciones judiciales que ha habido en este país, desde Cataluña a Madrid, todas han sido por UPyD. Casos muy reconocidísimos, por ejemplo, el de Bankia, el de Rato, los Pujol y demás, no hubieran salido nunca a la luz, no se hubieran judicializado si no hubiera sido UPyD. Entonces, han renunciado a numerosas dietas, han renunciado a numerosas prebendas, no se ha vendido bien. Y entonces, ¿qué ha ocurrido con UPyD? Pues que tenía, lo que hablábamos antes de los líderes, una líder, a mí eso de lideresa me cae fatal, una líder que, lejos de ser carismática, caía antipática. Sí. O sea, era una señora gruñona, que cada vez que te daba un meeting te regañaba. Y eso no. Ahora tenía un gran candidato, el Herzog, ¿no? Que además es un tío muy inteligente, pero no ha sabido vender. No ha sabido vender el producto como, dijéramos, vendedores de feria como Albert Rivera o como, sobre todo, como Pablo Iglesias, el que convocó referéndums de independencia para Andalucía en el año 77. En el debate, y menos mal que es profesor de políticas, no sabemos qué aprenderán sus chavales en sus clases, pues ellos te venden una burra, aunque sea una burra desdentada. Y sin embargo, Herzog, que es un gran candidato, un gran político y una gran persona, y sobre todo inteligente, pues se ha quedado en el camino. Pues ¿no? yo considero que UPyD hubiera sido mejor partido que algunos de estos emergentes, pero también el error de su líder nacional, Rosa Díez, no queriendo pactar en su momento con Ciudadanos, es el que ha provocado este hundimiento terrible. Que no sabemos si después de este hundimiento hay vida o no hay vida para UPyD. Yo creo veremos, que no. ¿no? Yo creo que volverá no. cada uno a sus quehaceres y ya está. Y habrá trasvase a otros partidos como Ciudadanos, por ejemplo. Pues, Roberto, para terminar con este análisis, un asunto del que yo no he hablado en el programa, pero que ya es noticia nacional relevante, los casos de Legionela en Manzanares, en Ciudad Real, desde el 11 de diciembre. Más de 200 casos, 200 y pico casos, 2 fallecidos incluso, o sea que es una situación alarmante en la que el gobierno regional pues parece que ha aparecido poco. Misil. Yo siempre digo que es como los chavales que al principio, pues cuando aprenden, pues se van dando, cuando emprenden a andar, se van dando tortazos. Pues al gobierno de Paje, lo digo en la editorial, le ha venido grande el cargo desde el primer día, porque yo creo que, no sé si es que no esperaban ganar las elecciones o qué, pero ni tenían preparado el diseño del nuevo gobierno y, sobre todo, el nuevo gobierno ha pecado de una lasitud y una indiferencia y una apatía. O sea, yo recuerdo cuando estaban en la oposición y ocurrió lo del cierre de media docena de centros de salud por la noche en Guadalajara, 20 y tantos en Castilla-La Mancha. No era cierre de centros de salud como estaba programado por el propio José María Barreda si ganaba las elecciones, era cierre nocturno. De servicios de urgencia, de centros de salud normales que por la noche a comarcas de la provincia. Se ponían unas ambulancias, unas UBIs distribuidas por determinados puntos para las urgencias. Bueno, se montó un pollo, acuérdate, con manifestaciones y donde las pancartas era Cospedal nos mata. Ahora resulta que 4 años después tenemos un hospital castellano-manchego, que podría haber sido el de Guadalajara, porque el de Guadalajara, por experiencia propia, he de reconocer que tiene un estado lamentable, una organización, sobre todo de los servicios de urgencia, penosa, que hay un poco menos que es de juzgado de guardia, la organización que tienen, con denuncias continuas de vecinos que dicen que a su familiar lo han dejado de dejar, y sin embargo, ahí está, no pasa nada. Ya no defendemos a nuestros pacientes, ya no defendemos a nuestros enfermos. Ahora ya estamos en el gobierno y resulta que, bien dices, Pablo, que desde el 11 de diciembre saltó este caso de Legionela con 220 afectados, las últimas cifras. 5 de ellos en la UCI y 2 fallecidos. Paje está en Madrid con los demás varones, conspirando. El consejero de Sanidad, no sé si grabando alguna película. Y no se sabe más. Ayer, me parece, antes de ayer o el otro día, compareció para hablar de otras cosas y de paso le preguntaron a los periodistas y dijo, no, está todo arreglado y tal. Podemos, dando una nota diciendo cómo es el bichito este de la Legionela, veríamos a ver cómo actuaría Podemos si quien gobernara fueran otros. En vez el propio Partido Socialista. En vez de explicar que es un bichito que se propaga por aquí, diría que poco menos que ha habido algún consejero o presidente de autonomía que está matando a los pacientes ingresados en el hospital. Entonces, ha habido una gestión pésima, anómala,
despreocupada, se ha tomado a los ciudadanos por idiotas, se ha pensado que no dando esta información, de hecho, incluso en el canal regional de manipulación Castilla-La Mancha Televisión, pues sí, pero de manipulación con el PP, manipulación con el PSOE, con Barreda, con Cospedal, con Nacho Vi, con todo. O sea, canal cierre ya, ¿no? ¿Entiendes? Poco menos que se ha obviado el tema y el problema. Entonces los ciudadanos castellano-manchegos nos toman por tontos. O sea, esto es noticia, lo que nosotros queramos que nos diga usted. Se han muerto 2 personas, hay 200 afectados, muchos de ellos en la UCI. No se sabe todavía de dónde proviene el foco. De la cara, que es lo primero que tiene que hacer, dar la cara. Pero ya pasó en el incendio de Guadalajara, que se escondieron bajo las alas del avestruz, y cada vez que hay un problema parece como si a ellos no les afectara. Oiga usted, que cuando están en la oposición saben ustedes muy bien mover a la gente y explicarles a la gente lo que pase. Pues explíquenlo ahora que están gobernando, que tienen más medios. Sí. Pues de momento no. Veremos, esperemos que pronto se dé con ese foco, ¿no? Y que eso es lo que queremos por lo todos, menos no se propague más la informen. enfermedad. Claro, no, desde el primer minuto. Pues esto es lo que ocurre. Estamos buscando aquí y precaución y, pues no sé, lo que haya que hacer en casos de legionela, que yo lo desconozco, pero sí informa, sí es verdad. Bueno, pues esta es una de las noticias con las que despide el año Castilla-La Mancha. ¿Qué auguras para 2016? Pues lo primero que espero y deseo es que se forme un gobierno estable a nivel nacional que afectaría de forma positiva a Castilla-La Mancha en esas cifras de recuperación de empleo que desde hace un año estamos teniendo. Espero que Castilla-La Mancha, pues las veleidades presupuestarias que quiere imponer Podemos no se cumplan. ¿No? Porque si vamos a empezar a subir impuestos de todo tipo, si vamos a empezar a esa política que yo, por Dios, cuando la oigo digo, ¿nos están tratando de subnormales? O sea, estamos en un país de emergencia social, en una región de emergencia social, como dicen, ¿pero dónde? ¿Cuándo? Pero si es que desde los Reyes Católicos, que era cuando se constituyó España, ha habido pobres en este país, que ha habido asociaciones e instituciones benéficas que le han ayudado, gobiernos que han intentado que salieran. Los hemos tenido toda la vida, pero ahora resulta que en el año 2015, cuando se está creando empleo a expuertas, resulta que vivimos en una situación de emergencia social, como escucho decir al PSOE, a Podemos, a la señora de Compromís el otro día. ¿Qué es eso de emergencia social? Claro que hay que ayudar, y el bienestar social y las ayudas sociales y la beneficencia ha existido siempre en los ayuntamientos, las diputaciones y todo el mundo. Pero ahora queremos vender que es que hay que cambiar esto y hay que hacer un gobierno de 8 partidos porque aquí se mueren los niños de hambre en la calle como en Kenia. Bueno, de momento no. Bueno, pues entonces habrá que decirle a los españoles, no os creáis eso, pues se están engañando. Y entonces no aceptéis gobiernos o pactos que puedan hacer que eso se cumpla. Porque en Venezuela, por ejemplo, eso se está cumpliendo. Pues veremos qué ocurre. Pues que sean un año feliz, un año tranquilo, y sobre todo que deseo a todos los oyentes de radio y de Alcarria Televisión, deseo que sobre todo salud, pues yo he tenido durante un año muy malo a este nivel de familiares, que se me han despedido varios familiares este año, y si no hay salud, Pablo, puedes tener dinero, puedes tener casa grande, puedes lo que quieras, lo que quieras. Entonces, yo le deseo que a todo el mundo mantenga su empleo, el que no lo tiene que lo consiga, y sobre todo que lo consiga con salud. Y a partir de ahí se buscará la vida. Fenomenal, pues con este deseo nos quedamos de Roberto Mández, director del Heraldo de Henares, a quien ustedes evidentemente pueden seguir puntualmente a través del periódico digital www.elheraldodehenares.es y leer esos editoriales de los que, en fin, venimos hablando, tanto informan y sobre todo tanto conocimiento dan de la situación general, de noticias que a veces se quedan en eso y otras veces ese análisis pues pasan a ser algo un poquito más grande. Roberto, muchísimas gracias, que feliz 2016 y que seguimos hablando, si te parece. Lo mismo te digo, Pablo, feliz año nuevo a todos los oyentes y todos los televidentes, y que aquí seguiremos. Muy bien.